viniendo de la otra clase. Bien, Jack, Sí, empezamos. sí, ingeniero, en nuestro grupo ya estamos, está Yasmin, está Rosario y Jackie. Y Rosario, tú eres la que tiene el último que habíamos hecho, el pescadito. Sí, un momentito. ¿Podrías ponerlo, ahí va, voy a buscarlo. No lo tengo en la mano. Un ratito. Jackie, ¿lo tienes? Lo voy a compartir, no te preocupes. Gracias, Yasmicita. Deme un segundo, ya se me perdió. Se te perdió. A ver, voy a ver. ¿Dónde está este bandido? Estrella. Este nombre. Ya, yo sí lo tengo, pero no le. Aquí está, ya lo... Rosario. Ah, ya, ok. Perdón. Sí, Jackie. Sí, ¿lo comparto? Ya lo está compartiendo Yasmicita. Ah, ok. ¿Puedes ver Rosarito? Oh, hay una. No, pásalo, eso no es. Eso no es. No. Entonces, Lo No, comparto, Jackie, lo comparto. Jackie, Sí, lo comparto. esto no es. ayúdame con eso. Esto no es. Ese es. ¿Sí? ¿Se observa? Sí, ese es. Sí. Ok. Sí, profesor. Buenas noches. Nuestro equipo ha identificado un problema, ¿no? Un problema principal. El problema que se ha identificado está dentro de uno de los procesos misionales que tiene el RENIEC, que está dentro del proceso de identificación, y dentro del proceso de identificación existe el proceso de depuración de inscripción en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, el RUIPN. Y este proceso pertenece al proceso PPL, o también denominado solicitud de habilitación por pena privativa de la libertad. Son las personas que perdieron su libertad por X motivo, ¿no? Algún delito,
Y este proceso, luego de que el preso sale ya pues libre, entonces lógicamente tiene que recuperar su inscripción, pero para ello lo solicita, ¿no? Hay una solicitud y ello ingresa a nuestra plataforma. Pero ¿qué está ocurriendo? Está produciendo insatisfacción en estas personas, ¿no? Por demora en esta habilitación de su inscripción. Ello es el problema principal. Los problemas secundarios, bueno, incremento de reclamos, pérdida de competitividad en nuestra organización y la pérdida de imagen como consecuencia. Entonces, acá al lado derecho hemos puesto también una imagen para ser más explicativos y decir, pues, qué pasa con estas inscripciones. Pues, como les decía, las inscripciones de estos ciudadanos son restringidas cuando sale una sentencia para cumplir una pena. Ellos cumplen su pena privativa de libertad y estos ciudadanos, al estar encarcelados por un periodo de tiempo y con sentencia firme, les es restringida su inscripción. Cuando terminan de cumplir su pena, van a RENIEC y dicen, necesito que me habilites la inscripción para poder desenvolverse como un ciudadano común y corriente, ¿no? Tener toda esa libertad de poder pedir préstamos, en fin, toda la serie de beneficios o derechos que tenemos como ciudadanos que ejercemos, ¿no? Nuestra identificación. Adelante, Yaquisita, por favor. Entonces, las causas raíces lo hemos identificado acá en nuestro diagrama de pescado, ¿no? Estamos poniendo en la cabecita la insatisfacción del cliente que requiere habiliten su inscripción. Hemos identificado acá las 6 M's. Dentro de las 6 M's, la mano de obra. La mano de obra es bastante, vamos a tomar algunos. Tenemos que el personal asignador demora mucho en asignar estas solicitudes al personal que trabaja en la línea. ¿Y esto por qué? Porque da prioridad a otras actividades. ¿Y por qué da prioridad a otras actividades a este personal? Hay una supervisión deficiente, ¿no? Para poder habilitarse estas inscripciones, es necesario que se realice a través de un expediente, pero y una resolución que tiene que ser elaborada por un abogado. Y el abogado emplea mucho tiempo, que es el otro problema, la otra causa. El abogado emplea mucho tiempo en el informe y en la resolución. ¿Y esto por qué? Porque se ciña el tiempo máximo de atención. Aun cuando tenga el tiempo, siempre está esperando, tenemos 30 días, que es el tiempo máximo que dice el TUPA, ¿no? Y lo deja ahí. ¿Y esto por qué? Por falta de compromiso. Esos son de la mano de obra. Me voy a ir al tema que yo le diría uno de los más neurálgicos, que es el insumo, ¿no? Y el motivo de la demora. Esa es la materia prima, uno de los principales, que lo hemos puesto abajito en la parte inferior derecha. El insumo que viene del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario. El insumo requerido para el análisis demora mucho su atención. ¿Por qué? Porque no solo está abocado el INPE a atender a la organización que es el RENIEC, ¿no? ¿Por qué? Porque el INPE tiene otras prioridades de atención. Ese es uno de los principales problemas. Entonces, no está tampoco descartada el tema de la metodología, ¿no? Ahí falta de propuestas de metodologías para agilizar la atención. Se ha hecho una propuesta incluso a esta problemática, que en realidad es todo lo que estamos poniendo acá, es lo que ha estado ocurriendo en la organización, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esta falta de propuesta? Pues la falta de involucramiento en la gestión, parte del personal que trabaja
y ausencia de por qué ocurre esto, porque no hay ausencia de mecanismos de interoperabilidad. Ahora, esto es clave, ingeniero, porque al final cuando se analizó y se hizo toda la toma del tiempo en que se hacían este tipo de gestión, de trámite, se determinó pues que efectivamente había una falta de involucramiento del personal y también mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Convenios con otras instituciones del Estado, por ejemplo, ¿no? En este caso, el INPE. Metodologías para agilizar la gestión, la interoperabilidad. Con ello, al sugerir, ¿no?, a nuestra alta dirección que podría solucionarse, pues fíjese, ingeniero, que este tiempo se acortó grandemente, ¿no? De 30 días, que era el máximo, y el insumo principal, que es esta constancia que tenía que dar el INPE, pues al existir el convenio, ya tú me atiendes, INPE, pues yo también te doy acceso a mi información, ¿no? Eso ha sido el trato. Y el INPE nos atiende, pues, máximo en 48 horas. Entonces, ya el problema ya dejó de ser tal, ¿no? Eso es nuestro trabajo, ingeniero. Muchas gracias. Y con respecto al otro, a la otra causa, se solucionó lo del INPE, Sí, ¿no? Y con respecto a lo de los trabajadores, claro. Ahí el tema con los trabajadores ha sido un tema de sensibilización, ¿no? Es muy importante porque si no tenemos el apoyo de nuestros trabajadores, pues seguiríamos, puede decir, con el mismo problema. El involucramiento de los trabajadores, la sensibilización, es la imagen de la organización. No obstante sean presos, es un ciudadano común y corriente ahora, ¿no? Entonces, em, importante la toma de conciencia, ¿no? En que tenemos que cumplir los objetivos. Y uno de los objetivos es la satisfacción del cliente. Ujú. ¿Mm? Y y tomaron en cuenta algún tema relacionado, por ejemplo, con eh, estandarización del tiempo, la reducción del tiempo de respuesta que puede tener. Sí, claro. Como le mencionaba, un máximo de 48 horas. Me estoy No, refiriendo no, a nuestro... o Ah, sea, usted se de refiere... los 30 días que tenía el trabajo. Se redujo a 15 a 50%. ¿No? Esa fue nuestra propuesta. Al 50%, es decir, de 30 días a 15 días. Pero eso es digamos, lo máximo. Pero normalmente nosotros tenemos, ingeniero, tenemos las cartas de servicio en nuestra organización. ¿Qué cosas son las cartas de servicio? Son los compromisos de calidad. O sea, vamos más allá que un tema legal, netamente, ¿no? Que toda empresa, generalmente el Estado, se caracteriza porque tienes ya que cumplirlo, ¿no? En tales, pero nosotros nos vamos más allá a través justamente de los compromisos de calidad. Y eso era nuestro objetivo, ¿no? Reducir el tiempo. 15 días es lo máximo, pero lo podemos hacer en menos días. ¿Por qué no? Ese es el tema, ingeniero. Ujú. ¿Y se hizo alguna medición sobre el promedio Sí, claro. aplicando estas nuevas Sí, sí, sí. estrategias? Sí. Mire, yo directamente esto no lo manejo. Yo trabajo en gerencia general y les compartí esta problemática a mis compañeros, ¿no? Y digo, lo interesante que puede ser cuando existe el compromiso de los trabajadores. Y este tema fue, primero la verdad es que cuando hubo los reclamos,
se prendió la luz roja, ¿no? Alarma, ¿qué está pasando acá? Entonces, se ordenaron conversé con el supervisor, la supervisora, y ella me mostró toda la data, ¿no? Efectivamente, incluso pasaban más de los 30 días y era una situación alarmante. ¿Qué es lo que se propuso? ¿Qué se hizo? No solamente un personal asignador, se pusieron 3 para solucionar esto, 3 a la entrada, y los 3, inmediatamente que se recibía la solicitud, ya no se pasaba al abogado para que lo tengan carpetado. No, lo que se hacía inmediatamente es disparar al INPE. Y el INPE contestaba, pues cuando el abogado ya, ¡pum!, rapidito pasaba, más fluido la línea, ¿no? No tenía que esperar. Ya estaba prácticamente ya en su escritorio cuando ya le estaba llegando a él el expediente. Sí, eso así se ha trabajado. Bueno, se sigue trabajando. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Cómo es que realmente utilizaron la espina de Chicago en la solución de ese problema o alguna otra herramienta? Nosotros tenemos un sistema de gestión de calidad, tenemos seguridad de la información. Cuando se presentan este tipo de problemas, recurrimos a la espina de pescado. Primero, pues el brainstorming, la lluvia de ideas, luego la espina de pescado, el diagrama de Pareto. em, Utilizamos las herramientas de calidad, ¿no? Las 7 conocidas, de acuerdo a la circunstancia que se presente. En este caso era importantísimo determinar las causas. Y eso fue. Y ahí participan todos, ¿ah? Todo el equipo. Así ya, ellos ya saben, ya. Hay una no conformidad. Nuestra meta ahorita es máximo 30, pero ya nos hemos dicho 15. Si alguien se pasa del 15, ¿por qué se pasó el 15, no? Hay que ver qué es lo que está pasando. Ok, muchas gracias al equipo. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Rosario. Bien, siguiente equipo. Edwin. Ingeniero, buenas noches. Un momento, por favor. Ustedes se pusieron, creo, la semana pasada. El lunes, perdón. Edwin. El lunes, no, el lunes antepasado, pero lo hemos expuesto. Ahí. Para un momento, ingeniero, porque estamos armándolo un ratito, por favor. No sale el PDF. Ya, ok. Ingeniero, un momento, estamos comenzando a compartir. Ana, por favor. Listo. Hola, Ya vemos pantalla. José, por favor. ¿qué tal, profesor, compañeros? Buenas noches. Ahora les voy a... Se me escucha bien, ¿no? Sí, con un pitido, pero sí se te escucha bien. Debe Sí ser se el escucha. laptop. Sí se escucha. Adelante. Ya, bueno, brevemente, hablarles acerca de una empresa, una pequeña empresa que se dedica al rubro de mensajería y courier. Principalmente se encarga de repartir pedidos en línea. Ahora, para este caso, mediante el diagrama de Ishikawa, se ha identificado como principales causas respecto a materiales.
que se tiene una disponibilidad limitada de vehículos motorizados y a ello pues tenemos como causas la inexistencia de un plan de mantenimiento, se tiene presupuesto limitado y además que se le da un inadecuado uso a los vehículos. Ahora, respecto al factor tecnológico, tenemos la inexistencia de software que realice seguimiento de entregas. No se realiza un seguimiento de entregas a los vehículos motorizados, a cada trabajador. Ahora hay una capacitación débil en el uso del software. Tampoco no se ha destinado recursos económicos para mejorar los procesos tecnológicos. También tenemos otra causa, que es el limitado uso de GPS para el diseño de rutas. No se está considerando, digamos, alternativas para tener rutas más óptimas. Ahora, respecto a factores externos, el tránsito vehicular congestionado. Debido a esto se debe a que hay una programación de rutas inadecuada, que puede ocurrir accidentes vehiculares en la vía o las entregas se realizan en zonas con alta congestión vehicular. Ahora, respecto a los recursos humanos, tenemos personal poco eficiente en sus actividades. Ahora esto se debe a la falta de capacitación en métodos Kaizen y mejora continua. Y también existe una desmotivación por la escala salarial. Ahora, respecto a los métodos que aplica la empresa, principalmente existe bueno, no existe un sistema de gestión de la calidad. No existe iniciativa por cambiar el esquema de trabajo actual. Tampoco se ha considerado un estudio de métodos ni de tiempos. Digamos que se trabaja sin un plan. Ahora, respecto al medio ambiente, existe una coordinación ineficiente entre proveedores comerciales. Esto se debe debido a que la comunicación se hace debido a correo electrónico, se hace muy burocráticamente. Además, hay demora en la respuesta por parte del personal que recepciona los envíos. Bueno, y todas las causas mencionadas nos da la consecuencia de que existe retraso en la entrega de la mensajería y eso sería ¿Qué todo. proceso es? Me comentabas, José. ¿Qué proceso es? ¿A qué se refiere? Bueno, es una empresa que realiza, digamos, entregas de productos que se compran por internet. En todo caso, es una empresa logística. Así es, O sea, digamos que esto es un proceso es misional, un core, ¿no? Lo así que es. está fallando. Sí, digamos que los retrasos se originan por los factores anteriores mencionados. Ujú. Ya. Y bueno, ¿qué es lo que encontraron? ¿Qué es lo que identificaron? ¿Y qué es lo que se hizo a partir de ello? Bueno, principalmente la disponibilidad de los vehículos motorizados es muy importante debido a que es el medio de transporte para completar la entrega, ¿no? Y para que un vehículo motorizado esté disponible, Es una empresa que vende, digamos, por internet, es una empresa nacional que vende a así es. nivel local por Bueno, internet. es una empresa en la cual, por ejemplo, empresas como Platanitos o Mercado Libre terceriza Ujú. para, realizar las entregas de sus ventas por internet. Ah, ok. Por ejemplo, yo voy y compro en la plataforma de Platonitos y ellos contratan a ustedes para poder hacer las entregas. Así es. Exactamente. Ah, ok, ok. Sí, porque me llamaba la atención de la parte de los motorizados. No, Entonces, somos la empresa tercerizada. listo. Entonces, ¿qué cuentas? Sí, continúa, por favor. Bueno, y principalmente sobre los vehículos. Ahora, respecto al diseño de rutas, también se ha tomado en cuenta, por ejemplo, el uso del GPS y ahora se puede ver en tiempo real la congestión vehicular
o que se programe rutas para evitar dicha congestión. Ese seguimiento se hizo, por ejemplo, con un diseño por horas. De tal hora a tal hora se va a abordar tales distritos y y se va a tomar tales rutas. Porque antes no se tenía en cuenta, digamos, el factor del tiempo, ¿no? O la hora de las entregas. Entonces ahora se realiza una programación. Entonces las rutas críticas en donde va a haber demasiada congestión ya no se toman o se toman en otro horario. Y también la escala salarial. Digamos que por mayor cantidad de entregas, se trabaja más al destajo. Cuanto más se entrega, digamos, el salario es un poco más alto, porque ya se tiene en cuenta las entregas por destajo. Y el tema de, o sea, está bien, se planteó el incremento de los motorizados, pero, o sea, ¿cómo es que se logró eso? ¿Cómo se logró el incremento? Bueno, respecto a la disponibilidad de vehículos, con un plan de mantenimiento y se le añadió un poco más de presupuesto. Es que en realidad los vehículos sí estaban, solo que como son varios, había vehículos que estaban, digamos, en desuso y se mandó a reparar los vehículos y ahora hay más unidades disponibles. Y ahora respecto al personal que hace uso de los vehículos, se contrata por destajo. ¿Y eso no les trae algunos inconvenientes? En realidad no, ingeniero, porque la no entrega ocasiona penalidad sobre un producto entregado. Por cada producto no entregado, más o menos eh, es un cuarto del pago. Entonces, si acumulo 4, es como si no hubiese entregado al final un producto. Entonces, las penalidades o que nos rescindan los contratos podría ocasionarnos más pérdida de lo que cuesta no pagar un personal y reparar un vehículo. ¿Y los motorizados son propios de la empresa o también son tercerizados? No, son propios de la empresa. ¿Y cómo es que el modelo de negocio en sí? O sea, ¿cómo es que se desarrolla este modelo de negocio? Bueno, en realidad la empresa entra como a ofrecer los servicios, tanto a Mercado Libre, a lo que es Platanitos, y hay unos productos también que vienen de China. No realiza un contrato y se fija una tarifa por distritos. Hay distritos que son más alejados y se les cobra, digamos, un porcentaje más. Y es tanto a la entrega y persona que, por ejemplo, no se encuentra en casa, se programa las entregas, porque podría ser un inconveniente también que al momento de la entrega no se encuentre a una persona que nos pueda recibir. Es un modelo de negocio por contrato y por cantidad de producto entregado. Y además de eso, también se considera los productos bultosos o que pesen más de 15 kilos, porque también ya es una dificultad transportarlos. ¿Y dónde están teniendo, digamos, en qué tipo de producto o en qué tipo de entregas son las que están generándose los retrasos? En las En- entregas que no Ahí el, pueden, Ujú. ujú, que no pueden ingresar o, bueno, ser transportadas en una moto lineal. Y además en los distritos que mayor, digamos, afluencia tienen. Por ejemplo, en los distritos del centro de Lima,
bueno, del cercado, por ejemplo, es más complicado entregar porque hay algunas zonas en donde no llega la moto o también los distritos que están muy alejados. Entonces ahí es donde tenemos problemas para entregas. Ujú. Sí, pero digamos, ¿han segmentado de alguna manera los productos que puedan ser o de pronto, digamos, los servicios, perdón? Como mencionaba, ¿no? De pronto, dependiendo de la distancia, ¿cuáles son las características de aquellos entregas que mayormente tienen retraso? ¿Eso se ha segmentado? No. No se ha realizado una segmentación. Y si sacamos una estadística, los productos de distritos alejados es mucho menor. O sea, hay más pedidos por los distritos del, cer- del cercado, que digamos. Entonces, ahí faltaría, como mencionan, ¿no? Una segmentación. Sin embargo, se ha fijado precios de acuerdo a la distancia. Sí, sí. Por ejemplo, este tema de coordinación ineficiente entre proveedores comerciales. Eso entiendo que, digamos, es con quien contratan o con qué tipo de proveedores. ¿A quién se refieren ahí? Ah, sí, con ello nos referimos a los proveedores que tenemos contrato. Por ejemplo, ellos, supongamos que para el distrito de San Juan de Lurigancho, está un poco alejado de nuestro almacén, que queda en San Miguel. El proveedor a veces nos manda un solo pedido y y nos brinda un plazo, bueno, según el contrato, de 5 días para entrega, de 3 días para entrega, perdón. Y a veces el motorizado por un solo producto tiene que, tiene que ir hasta dicho distrito. Entonces ahí podría existir una coordinación ineficiente porque al momento de que el cliente hace la compra, podría darle una opción mucho más, digamos, loable, que podría ser una entrega por otro medio, ¿no? Hay otro tipo de motorizados como Rappi o Globo, digamos, para poder salir del apuro. O si no, que espere un par de días más de lo del plazo. Por ejemplo, ahí hubo una coordinación ineficiente en cuanto al contrato, ¿no? Que podría haberse extendido un poco más el plazo para que a la llegada de más productos ya no solo el motorizado vaya por un solo producto, sino haga una ruta que genere menos costo. Ahí consideramos que hubo una coordinación ineficiente. Tema de contrato o tema de la comunicación. Ok, José, gracias. Juan, ¿querías comentar algo? Sí, o sea, justo, por ejemplo, un tema interesante. De hecho, por ejemplo, cuando pasa esto y digamos que la proyección de la demanda no alcanza lo esperado, genera ineficiencias y seguramente resistencia en los repartidores para ir por un solo pedido, ¿no? Pero ahí importante sería que puedan trabajar la parte de tarifas por zonas de cobertura, ¿no? Y digamos que tipos de servicio, ¿no? Servicio express, de repente, y de repente el servicio que tú dices con más días, un servicio regular, ¿no? Para que compense ese viaje de un solo driver, de un solo pedido por driver, ¿no? Claro. Es interesante lo que comentas, porque al menos acá en el contrato que se hizo, o la comunicación que nos anticipan de cuántos pedidos están llegando al almacén, eh, digamos, solamente se ha fijado el plazo y un precio estándar. Sería conveniente, sí, añadir como una tarifa express para compensar los costos de transporte, llegar
hasta distritos más alejados. Sí, sobre todo porque incluso este tema de los motorizados puede generar una suerte de rotación alta. De hecho, por ejemplo, ahorita el tema de los motorizados es un recurso escaso, porque son bastante necesitados en muchos servicios, ¿no? Entonces sí es bueno cuidar esa parte también. Así es. Sí, ahí con esa aclaración, de pronto podríamos ser más específicos al momento de determinar la causa raíz. Incluso cuando mencionas coordinación insuficiente entre proveedores comerciales, digamos que no es tu proveedor, sino es tu cliente, ¿no? La empresa que te está dando, o sea, que te está contratando el servicio. Si bien es cierto, ellos te dicen, bueno, tienes que llevar esto de aquí, de A a B, ellos no serían tus proveedores, ¿no? Serían más bien son los clientes a quienes tú les estás, con los clientes es con quien estás teniendo una coordinación ineficiente. Y más que coordinación ineficiente, una definición ineficiente o una definición del servicio. Ahí eso es lo que está ocurriendo. O sea, no están teniendo claro, que no se está haciendo claro al momento de establecer las cláusulas del contrato. O no, en todo caso, si por ejemplo no se está teniendo esa claridad en el contrato, probablemente es porque no tienes o estandarizado el proceso de distribución, ¿no? O por ahí yo creo que tendría que ir más el tema de la causa raíz, ¿no? De De acuerdo a ingeniero. lo que nos Voy a volver a plantear. habría que revisar ellos. Porque recuerden, o sea, está bien, el diagrama es, como ustedes han podido comprobar, es bastante sencillo de entender, ¿no? Pero si no hacemos el análisis concienzudo, el análisis profundo, pues podríamos tener inconvenientes al momento de identificar lo que es la causa raíz, ¿no? De acuerdo, José, ahí denle una mirada adicional. Sí, ingeniero, estoy teniéndolo en cuenta. Poder plantearlo de esa manera. Gracias, ingeniero. Ana, puedes dejar de compartir. Gracias. Gracias, José. Gracias. Siguiente grupo. Jonathan. Siguiente grupo. Yasmín. Avanzamos con tu grupo. Mi grupo es con Rosario, profesor, ya expusimos primeros. Ok. ¿Quién está faltando? Jacqueline. Ella también Ingeniero, está en mi el primer grupo fue Rosario, Yasmín, Jacqueline y el que habla. Yasmín, Jacqueline. Muy bien, entonces, Y profesor, no se olvide de nosotros, por favor. no, todavía. No, muy bien. Entonces, me está quedando Miriam. Miriam. Miriam, tu grupo. Hola, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Hola. De hecho, la semana pasada le presentamos los 5 porqués. Ahora, si no, igual hemos avanzado algo de la Espina de Chicago, si me permite el proyecto. Ya, está bien. Mejor. A ver, permítame.
También lo tengo en Excel, no lo he puesto en presentación, ¿de acuerdo? No hay problema. No hay problema. Ok, perfecto. A ver, vamos a darle un zoom. Ahí sí puede ver mi pantalla. Sí, se visualiza adelante. Ya, buenazo. Entonces, de hecho, un poco está muy relacionado con lo que el compañero anterior estaba hablando, que eran las demoras en las entregas de los pedidos o las quejas por falta de rapidez, ¿no? Y básicamente lo habíamos... Un poco podrían contextualizar la organización antes de... Por supuesto que sí. De hecho, un poco esto se ha ideado en una empresa que se llama Delosi. Delosi es una empresa que maneja 7 marcas internacionales que son franquiciadas, como Kentucky, Pizza, Burger King, Chili's, Madame Tussauds, Pinberry. De hecho, a raíz de la pandemia, antes de la pandemia incluso, cada marca manejaba su delivery de manera independiente, ¿de acuerdo? A raíz de la pandemia, donde el canal de delivery tomó una relevancia importante y fue, digamos que la facturación al 100% de estas empresas, se tomó la decisión a nivel compañía de poder unificar el delivery, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poder generar eficiencias, de tal manera que tenga una sola flota que atienda las 7 marcas de manera transversal. ¿Ya? Entonces, un poco lo que se ha ido viendo en el camino es que debido a la normalización y un poco ya también se ha vuelto a la normalidad de las operaciones en los restaurantes, se han notado algunas demoras en las entregas de los pedidos, ¿de acuerdo? Entonces, un poco lo que queremos analizar aquí o lo que queríamos ver era un poco cuáles eran las razones del por qué finalmente teníamos estos problemas, ¿no? Entonces, cuando vemos el ámbito de personal, que es el primero que está acá, vemos que nos faltaba personal calificado. ¿Por qué personal calificado? Porque de hecho nos dimos cuenta que el proceso de selección era débil. De hecho, por ejemplo, al momento de ingresar a una persona, incluso contratábamos personas que no tenían experiencia manejando en moto. O sea, se veían como los jóvenes de 18 años que se compraban una moto y recién querían manejar, a estas personas las estábamos metiendo, ¿no? Entonces, finalmente lo que esto podría generar es que, por un lado, hay accidentes o por otro lado, la persona no conozca la zona de reparto, ¿no? Luego, la falta de proyección de personal. De hecho, por ejemplo, hay una herramienta que en la compañía se usa que se llama plan de banca, que digamos que es el plan de cobertura de repartidores. Entonces, un problema era que no se tenía la cantidad exacta de personas. Y esto se debía porque nosotros no considerábamos dentro del rol las faltas constantes que había, ¿no? Por faltas de salud o faltas por un tema personal o faltas por las motos malogradas, ¿no? Que eran variables que había que considerar. Cuando vimos la parte de métodos, por ejemplo, vimos una parte que tenía que ver con que no se conoce el sistema para hacer horarios, porque estos son drivers propios, ¿no? Había una falta de supervisión de la jefatura y una inexistencia de un manual de gestión de horarios. Y esto era comprensible porque finalmente era un área nueva, ¿no? Pero es algo importante que sí hay que tener. ¿Ya? Luego vimos que no se aplican las revisiones continuas, ¿no? No se consideran los descansos médicos y las vacaciones en el rol, ¿ya? Y también esto podría generar faltas del personal por ausentismo justificado, que son los descansos médicos, ¿no? Que esto se da por condiciones inseguras y esto se da, digamos que, por ejemplo, hoy día en la mañana ha llovido, entonces eso puede ser una condición insegura y puede generar descansos médicos, ¿no? Luego, en la parte de metodología, en la parte de control inadecuado, no se concreta reuniones de coordinación y planificación con las tiendas porque falta un sistema eficaz de predicción de demanda para las tiendas y para, digamos que, el canal de delivery, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, de hecho, dentro del proceso de una entrega del pedido hay varias fases. Una de ellas es la preparación del pedido, ¿no? Entonces, si es que el pedido sale tarde, es muy probable que también se entregue tarde, ¿no? Luego, los sobrepedidos, que son, digamos que, la falta de proyección de la demanda de estos pedidos que son reenvíos porque el cliente no está, o porque el cliente finalmente no salió, o porque finalmente el cliente no quiso recibir la orden, ¿no? Y luego llama para generar una queja y que le reenvíen otra orden. Y luego el envío del TCA tardío. El TCA es un ratio de indicador que tenemos que te permite ver por hora cuántos repartidores puedes tener, ¿no? Eh,
Luego, en la parte de medio ambiente vimos, oye, que hay muchas construcciones. De hecho, en muchas de las zonas que repartimos había tema de construcción. Por ejemplo, en el Callao está la línea 3 del metro. O, por ejemplo, en la parte de San Isidro están haciendo remodelaciones en las pistas. Entonces, esto podría generar, digamos, calles cerradas eh, y que no se tengan las rutas, digamos que correctas para poder entregar un pedido, ¿no? O, por ejemplo, también en la planicie. eh, Hay muchas calles que tienen tranqueras y que no te permiten el acceso libre, donde tienes que presentarte, presentar un documento y para luego posteriormente entrar, ¿no? Entonces esto también te restaba tiempo. Y aumento del tráfico también durante las noches, ¿no? A diferencia de antes de la pandemia, donde no había nadie en la calle, ahora hay mucha más gente en la noche y esto también genera un poco de demoras, ¿no? Hasta ahí pudimos llegar, ingeniero. De hecho, un poco lo que hemos visto es que lo primero que hay que atacar es la rotación de las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no tienes el equipo completo, no va a poder calzar tu proyección de demanda, o sea, no vas a poder calzar la demanda de transacciones que tienes que atender. Entonces, lo primero ahí es definir el perfil de éxito del repartidor. Entonces, lo que hemos hecho ahí es definir, oye, ¿qué tipo de repartidor queremos dentro del equipo? Para que a partir de eso se pueda conseguir en las entrevistas. Y por otro lado, se le ha dado un plan de banca con 3 meses adelantados. Es decir, hoy ya estamos planificando hasta diciembre incluso. ¿Por qué? Porque digamos que por negocio y por temporadas la demanda va creciendo desde septiembre hasta diciembre por el tema de las gratificaciones y demás. Entonces, ya se hizo esta planificación y también ya se facilitó el perfil del éxito. Y con eso vamos a cerrar el primer gap, que tiene que ver con la rotación o el equipo incompleto, ¿no? El segundo gap importante que tenemos que cerrar tiene que ver con, una vez que tengas el equipo, oye, ¿cómo los ordenas o cómo los planificas en los horarios para que cumplan con la demanda esperada, ¿no? Entonces se ha hecho un calendario y se ha visto qué gatilladores de demanda tenemos. Entonces nos hemos dado cuenta que los partidos de fútbol son gatilladores para los negocios de pizzas, importantísimos. ¿Ya? Y entonces hemos incorporado dentro de la planificación todos los features de las eliminatorias 2026, por ejemplo, y también los partidos de la Liga 1, ¿no? Y luego hemos visto que hay ciertos tipos de negocios que tienen dayparts interesantes de movimiento. Por ejemplo, hemos visto que los restaurantes más casual dining como un Chili's o un Mantusan tienen movimientos los fines de semana por la tarde, a la hora del almuerzo. Y hemos generado, digamos que una curva de demanda en la cual ya más o menos tenemos mapeado que ciertos negocios tienen movimientos adicionales de lo regular en ciertas horas, ¿no? Y esto nos permite también prepararnos mejor para esas demandas. Y como tercer punto, tiene que ver la parte de el tema de la metodología, ¿no? O sea, finalmente hemos estimado cuántos pedidos por hora puede sacar un repartidor y en base a eso hemos estructurado la cantidad de repartidores por hora que tiene que haber dentro de el servicio de entrega, ¿no? Y de hecho, adicional a eso, un poco lo que estamos tratando también en la metodología es que al cliente le ofrezcamos el tiempo correcto, ¿no? De hecho, hay momentos, como un día de partido, donde no podemos mantener un servicio de 30 minutos o gratis y donde es regular que el servicio aumente de tiempo, ¿no? Y que es mejor informar al cliente sobre este aumento que prometerle algo que no vamos a cumplir, ¿no? Básicamente eso es lo que hemos llegado, ingeniero. Sí, gracias. ¿Y cómo es que coordinan ustedes o vienen coordinando el tema de el sobrepedido, la sobredemanda que podrían tener los restaurantes, ¿no? ¿Cómo es que coordinan ello? Claro, lo que pasa es que en principio hemos investigado un poco el tema y hemos, digamos que, visto cuáles son los gatilladores de sobredemanda que les comentaba, ¿no? Claro, Este primero, por ejemplo, que le decía de Pizza Hut, que es un tema, una marca en particular, que se mueve siempre que hay partidos de fútbol, por ejemplo. ¿Y en qué horarios? En horarios de 8 a 9 de la noche. Entonces, por ejemplo, el último partido de Brasil, por ejemplo, fue un gatillador importante de demanda. Entonces nosotros ya tenemos planificado y en base al histórico también hemos podido revisar que siempre los partidos que están en horario prime time, que en este caso es las 8 de la noche, genera un incremental de 200% de las transacciones de esa hora.
Entonces, un poco lo que hemos hecho es, oye, primero clarificar si es que con la población de repartidores que tenemos hoy podemos atender ese 200% incremental. Y a partir de eso hemos dicho, oye, es que no podemos hacerlo y tenemos dos opciones. Buscar un stakeholder, que puede ser, por ejemplo, no sé, un Cabify, ¿de acuerdo? O por otro lado, clarificarle al cliente que no vamos a poder mantener la promesa de 30 minutos, sino que vamos a extenderle un poco más el tiempo e informarle esto antes de que haga su pedido, ¿no? De tal manera que con el nuevo tiempo, que en este caso puede ser 45 minutos o hasta 60 minutos, finalmente el cliente sepa que vamos a llegar en ese tiempo y poder cumplirle ese tiempo que le hemos ofrecido, ¿no? Que es lo que buscamos. Sí, sí, me queda claro lo que ustedes hacen, pero mi pregunta iba más con respecto a la sobredemanda. A ver, por ejemplo, ¿no? Les hacen un pedido Ujú, y entiendo que el restaurante también tiene que manejar sus tiempos, ¿no? correcto. Para entregar. Esa coordinación, ¿cómo la vienen llevando? Ah, ok, ya. Lo que pasa es que de cara a los negocios, todos los sistemas están integrados, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, usted puede hacer un pedido por telefónico, por agregadores que son los Rapis o Payas, o puede hacer un pedido por la web, y todo inmediatamente se dispara a dos softwares independientes. El primero, que es Ordering, que es el software de última milla con el que trabajamos para la asignación de los pedidos y la administración de repartidores. Y por otro lado, se traslada a los KDS de las tiendas. ¿Qué es un KDS? Un KDS es un sistema integrado que le permite a la tienda reconocer el pedido de manera inmediata y pasar por el proceso de preparación que tenga el negocio. Por ejemplo, si es que yo estoy haciendo pizzas, una vez que el cliente llama y yo tomo la orden, se dispara a la parte del repartidor para que sea asignado y por otro lado se dispara a la cocina, a la parte de preparación, para que comiencen a preparar la orden. Y de hecho, cada estación dentro de la cocina tiene un tiempo estimado de preparación. Por ejemplo, si es que yo voy a preparar una pizza, nosotros tenemos estimado que una pizza se prepara entre 8 y 10 minutos, entre el estirado, los ingredientes, la cocción y el corte. ¿Correcto? Y en base a eso se estandariza y de hecho manejamos un sistema de alertas en las pantallas donde si es que el pedido no se termina en el tiempo estimado en ese momento, finalmente comienza a cambiar de colores, ¿no? Ahora, de hecho hay un lineamiento backup que es que el gerente de la tienda es quien ve cuáles son las capacidades que tiene. Por ejemplo, un horno de Pizza Hut te puede cocinar 30 pizzas en 15 minutos. Entonces, nosotros sabemos más o menos que 30 pizzas por horno corresponde a 15 pedidos o 15 órdenes, ¿ya? Entonces, el gerente tiene la indicación de que, como tiene dos niveles de hornos, a partir del pedido 31, comienza a evaluar cómo van sus tiempos de cocina para a partir de eso saber si es que necesita incrementar los tiempos para los pedidos que vengan luego o finalmente trasladar la demanda a otro negocio, a otra tienda que esté sin pedidos y que esté cerca. Que es algo muy similar que es lo que hace Rappi, ¿no? Muy bien, gracias, al equipo. Interesante todo lo que bueno, ya han generado muchas soluciones, ¿no? O sea, pero cada vez hay retos más fuertes. De hecho, por ejemplo, ahorita, como para que ustedes tengan una idea, de hecho, Delosi es una de las pocas empresas que no reparte con Rappi. O sea, el delivery es propio. Y eso es una decisión de negocio porque creemos que es un diferencial importante, ¿no? En términos de servicio, en términos de calidad, de tiempos y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, Rappi está siendo un poco más ambicioso con este tema porque ahorita lo que quiere ofrecer, por ejemplo, son 10 minutos, no solamente para Rappi Turbo, que eran sus entregas de comidas frescas o de galletas o de gaseosas, ¿no? Cosas preparadas. Ahora también quiere llevarlo a la parte de restaurantes. Entonces, es lo que nos pone a nosotros finalmente en una situación de alerta, de desarrollar nuevas formas de poder ser más rápidos incluso, ¿no? Entonces, debido a eso, desarrollamos un piloto en una tienda que nos permita gestionar entregas en 15 minutos, ¿no? Entonces ahí hubo que explorar nuevas formas como, oye, ¿cuáles son el mapa adecuado para poder entrar en 15 minutos?
cuántos repartidores más deberías tener, cuánto es el retorno que tendrías o cuánto incrementaría la venta si ofreces este servicio también, ¿no? Entonces, justo estamos en este tema porque cada vez el mercado, por lo menos de deliveries de última milla, se vuelve un poco más competitivo, ¿no? Sobre todo cuando hay gigantes de la tecnología como Rappi, ¿no? Así es, ¿no? Por ahí también se podría utilizar algunos errores. Sí. Gracias, gracias Juan y al equipo. Muy bien. ¿Quién No, está ingeniero, gracias a faltando? usted. Está quedando un grupo pendiente. Sí, ingeniero, mi grupo. Adelante, Iván, Margot. ¿puedes proyectar, por favor? Bajos. Buenas noches. Iván, ¿puedes ampliarlo, por favor? Ingeniero, nosotros hemos escogido un tema de la empresa Ameral, donde laboro, la cual nos estamos refiriendo al proceso de envasado Un de poquito nos aceite. pueden describir la empresa, Margot. Sí, la empresa es una empresa que se dedica a la refinación y envasado de aceite vegetal. La empresa está ubicada acá en Lima y produce aceites en botellas, en latas, baldes, en diversas presentaciones, ¿no? El tratamiento es desde la recepción de materia prima, que es el aceite desgomado, hasta el envasado, que es el aceite ya refinado y envasado. Pasa por diversos procesos, como es el proceso de neutralización, blanqueo, refinación y envasado. Entonces, nosotros estamos eligiendo el proceso de envasado debido a que tenemos un alto porcentaje de botellas en merma, por lo cual hemos elegido este proceso. Haciendo un análisis de este problema que nos está causando diversos tipos de consecuencias, ¿no? Como les digo, alto porcentaje de mermas, de botellas, nos está causando altos costos. Al final se traduce en ello, ¿no? Altos costos del producto final. Más o menos eso es el panorama de esa problemática. Para ello hemos planteado el diagrama de Ichikawa, tal como se muestra en este. Tenemos los siguientes variables. La mano de obra, que tenemos una problemática de personal no capacitado, lo que es métodos, inadecuado manejo de materias primas, proveedores que no cumplen con las especificaciones técnicas, medio ambiente, inadecuado almacenamiento de materiales y maquinarias, como son específicamente pistones de las máquinas que están goteando después de llenado y instrumentos de parámetros de control defectuosos o descalibrados. Analizando profundamente cada uno de ellos,
Por ejemplo, en la mano de obra estamos traduciendo el personal no capacitado debido a que alta rotación de personal, falta de incentivos y motivación. También tenemos personal incompleto en las líneas de producción, lo que genera es lo cual es generado por la inexistencia del personal en los diversos turnos y la falta de estabilidad laboral. En lo que es métodos, como ya se mencionó, inadecuado manejo de materiales, debido al incumplimiento del personal, hubo órdenes de jefe por falta de programas de materiales. Lo que es en materias primas, tenemos los proveedores que no cumplen con las especificaciones técnicas debido a la falta de proveedores calificados o la falta de evaluación de proveedores. También el ingreso de materias sin control de calidad por urgencia de pedidos. Pedidos realizados a última hora o improvisados, ¿no? También con lo referente al medio ambiente, inadecuado almacenamiento de materiales debido a la falta de espacio en almacén y exceso de materiales en el almacén. Pistones de máquinas dosificadores que gotean después de llenado. Esto debido a lo descalibrado que se encuentran, por la falta de mantenimiento, falta de un programa de mantenimiento y su debido cumplimiento. Instrumentos de parámetros de control descalibrados debido a la falta de calibración y mantenimiento y también a que no se cumplen los programas de calibración ya establecidos. Entonces, más o menos, son los problemas identificados. Por lo que tenemos alto porcentaje de mermas en el envasado de aceite de soya. A continuación, mi compañero Iván nos continúa con lo que es la explicación del diagrama de Pareto. Sí, antes de pasar a Pareto, o sea, digamos, el problema es un alto porcentaje de merma, ¿cierto? Así es, ingeniero. Ya. Entiendo que una de las primeras causas está relacionado con el tema de las personas, pero ¿cómo es que se relacionan las personas ahí? Ya, ese tema no explica. Este proceso es un proceso semi-mecanizado, interviene mucho la mano de obra, ¿no? Ya que para envasar se coloca manualmente las botellas en la línea para que éstas pasen al proceso de llenado específicamente. Entonces hay personas que no tienen la experiencia necesaria, entonces no colocan adecuadamente las botellas. Llega a la máquina dosificadora, entonces no llegan las condiciones adecuadas. Ese es uno. Dos, al momento de la alimentación también el personal, como no tiene experiencia, a veces pasa por producción botellas que no han pasado el debido control de calidad. Entonces pasan botellas defectuosas, llegando al llenado propiamente dicha, generándose derrames, goteos y llenados incompletos. Más o menos de esta manera se relaciona lo que es la mano de obra. Pero en el primer caso, que está relacionado con que el, el operario no tiene el suficiente entrenamiento para poder colocar adecuadamente las botellas. Ok, de acuerdo, pero en el segundo aspecto, en que las botellas estén rotas, ¿cómo es que esas botellas
rotas, llegan al tema de producción? ¿Tiene que ver con Bueno, los empleados o tiene que ver con algún otro proceso? bueno, eso ya se genera desde un proceso anterior que es el proceso de soplado, ¿no? Pero aquí en el proceso de envasado nosotros tenemos un filtro que el personal va detectando estas botellas defectuosas, va separando. Entonces, si el personal no tiene la experiencia necesaria, entonces pasa estas botellas, ¿no? Desapercibidamente pasa a la línea y ya se genera estas mermas. No sé si me entendió, ingeniero. Sí, sí entiendo, ¿no? Pero sin embargo, claro, podría ser un tema de personas, pero también hay algún otro proceso ahí que está fallando. Al llegar las botellas a rotas, ¿no? Con huecos, Sí, mal hechas. justamente esto lo estamos evaluando en lo que es materias primas, ¿no? No necesariamente rotas, sino defectuosas, porque son, por ejemplo, micras o milímetros de diámetro en el pico de la botella, por ejemplo, o una pequeña deformación en la base de la botella, son cosas que, o sea, a grandes rasgos no se nota, ¿no? Pero un personal ya que tiene experiencia lo identifica fácilmente. Y en el caso de mantenimiento, o sea, no están calibradas los equipos. En este caso le podría decir de que, por ejemplo, las botellas se están envasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se cumple con el programa de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, se debe calibrar cada mes los pistones o los orines o entonces no se cumple, entonces estos pistones ya no sellan totalmente. Llenan una botella y quedan con 1 o 2 gotas de aceite en el pistón. Llega la otra botella, esas gotas caen fuera del envase, dentro del envase. Debían caer dentro del envase, ¿no? Entonces ya se mancha. Entonces ya una botella manchada ya es una merma, ¿no? Entonces, justamente por ahí, esas son las causas de los problemas, ¿no? Que no hay un adecuado cumplimiento del programa de calibración, falta de mantenimiento adecuado o cambio también de repuestos. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué se debe que no hay un buen mantenimiento, etcétera? Bueno, ya es un problema más grande, como le puedo decir, a veces lo que sucede, lo real que pasa en la empresa es de que los programas de mantenimiento de mantenimiento de producción son de lunes a domingo las 24 horas. Entonces tienen exceso de pedido y no paran la máquina, ¿no? Por cumplir estos pedidos dejan pasar. Terminamos después de 2 meses el programa de pedido recién para hacer el mantenimiento o cumplir con estos programas. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, ahí necesita hacer unas mejoras ya más amplias, ¿no? Por ejemplo, como cambio de la máquina llenadora, ampliar la capacidad de producción de las máquinas llenadoras. Eso sería la solución. Claro, hay que revisar ahí, ¿no? Porque la causa raíz no podría quedarse en que no se ejecute el programa de mantenimiento. Hay que ir todavía mucho más atrás, ¿no? Para poder llegar a la causa raíz en ese aspecto, ¿ya? Luis, ¿querías comentar algo? Sí, justo a ojo buen cubero, de repente está simpático el tema. Digamos, de repente necesita una total innovación, porque si es soplado de botellas, no hay control de calidad al 100%, ya me estoy metiendo a dos problemas en la última fase y de repente necesito un poquito de eh, evaluar una innovación tecnológica, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, yo estoy hablando del año 2000, ¿no? Del año 2000 o 99. En Destilerías Unidas
había una línea que desde el comienzo entraba, digamos, la botella o se inflaba o se ponía el pack y terminaba en el producto terminado ya, sin que haya nadie en la mitad, ¿no? Y eso estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que, opinión, disculpen que me meta, ¿no? Pero de repente por ahí hay una innovación y no mejora. Es mi opinión. Sí, Luis, no tienes toda la razón, ¿no? Actualmente hay máquinas de que empiezan desde el momento del soplado y ya terminas ya en el encajado, ¿no? Sin haber pasado por por personal o mano de obra directa, ¿no? O sea, todo ya es automático. Generalmente la mayoría de este tipo de empresas están utilizando ese tipo de maquinaria, ¿no? Bien tecnificadas, ¿no? Pero lamentablemente esta empresa todavía cuenta con esa envasadora y con la cual trabaja, ¿no? Entonces sí es necesario, urgente, una innovación total, ¿no? ¿Y por qué no sale eso en tu análisis, Margot? ¿Por qué no sale eso en el análisis que estás haciendo a partir del despido y Chicago? Bueno, ¿Qué pasó? ingeniero, ¿Qué lo sucede? que es, en mi análisis no ha salido ese tema porque eso es un proyecto, una mejora a largo plazo, por lo menos dentro de la realidad de la empresa, ¿no? Lo que nosotros queremos acá mejorar con todas las otras causas que tenemos para poder trabajar ahora, ¿no? En un tiempo a corto plazo, mejor dicho. Igual también debería salir un poco algunas temáticas, ¿cierto? De, por ejemplo, hacia dónde tiene que ir la innovación, en qué aspectos tendríamos que desarrollar la innovación, ¿no? Entonces, sería interesante ir planteándolo también. Muy bien. ¿Algo más que va a plantear el grupo? Margot, Bueno, esto es lo principal y ahorita va a continuar mis compañeros para que complementen con este tema. muchas gracias. Iván, no sé si puedes continuar. Adelante, continuamos. Buenas noches, profesor. En base a este Chicago que mostró Margot, se planteó el siguiente Pareto, ¿no? Donde se identificó que las principales causas de los problemas que hemos observado eh, son que no existen programas de mantenimiento, ¿no? Lo que usted mencionaba, ¿no? El tema de por qué no se dan los mantenimientos es porque no hay un programa de mantenimiento, falta de incentivos y motivación al personal, falta de evaluación de proveedores, exceso de materiales en almacén, sobre stock, no se cumple con el programa de calibración, faltas del programa de producción y falta de estabilidad laboral del personal, ¿no? De estos cuales podemos observar que las principales causas raíz para este problema es que no existen programas de mantenimiento y falta de incentivos y de motivación al personal. A continuación, mi compañera Amanda nos va a dar algunas recomendaciones de la lluvia idea que se hizo. Adelante.
Amanda, ¿estás ahí? Sí, voy a compartir. Bueno, continuando con la exposición, hemos desarrollado algunas mejoras. También tenemos unas conclusiones para poder disminuir estas fallas que encontramos en el proceso, ¿no? Y disminuir el porcentaje de mermas de botellas en el proceso de envasado de la planta de aceite de soya en la empresa Amer. Y para disminuir la falla respecto a los materiales que no cumplen con los estándares de calidad, tenemos que se va a implementar un programa de evaluación de proveedores, ¿no? Con la finalidad de supervisar, monitorear todos los materiales que ingresan al almacén de materiales. Y para el segundo punto, que es la segunda falla que hemos detectado, es respecto al inspector que no controla los parámetros de equipos. En ese caso, se le va a programar mediante el cronograma de capacitación al personal con la finalidad de incentivar para que pueda disminuirse estos errores, ¿no? Y respecto a los pistones de la máquina dosificadora de aceite que se descalibran fácilmente, aquí se está elaborando un plan de mantenimiento de maquinarias y equipos con la finalidad de garantizar los valores obtenidos, ¿no? Y evitar desviaciones. Y respecto a que las tapas no cumplen con las especificaciones técnicas, aquí se elabora un instructivo relacionado con la inspección de materiales, el control del proceso, el monitoreo de la evaluación del producto terminado, ¿no? Entonces, estos serían nuestras acciones correctivas para las fallas que se ha detectado. Eso sería todo, gracias. Bien, gracias. Y algo importante que nosotros tenemos que evaluar cuando sean diferentes herramientas es tener cohesión en el análisis que estamos haciendo, ¿ya? Y no perder, porque si no, las herramientas no nos ayudan, ¿no? O sea, si no hacemos bien el análisis de los porqués, en lugar de llegar a la causa raíz, podríamos tergiversar, ¿no? Y podríamos estar planteando soluciones que en vez de ayudarnos a mejorar en cuanto a esos aspectos o esas debilidades que podríamos tener, ¿no? Nos generan todavía situaciones más graves, ¿no? Entonces, eh, tengan en cuenta ello, ¿no? Al aplicar este tipo de herramientas, se ven bastante sencillas, pero necesitamos el análisis, necesitamos trabajarlo en equipo, que las personas que van a participar en el análisis tengan claridad de lo que se está hablando, de lo que se está haciendo, ¿no? Porque de lo contrario, pues, terminamos con otros aspectos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna conclusión adicional? Luis, podríamos comentar. Lo que usted ha dicho al final es clarísimo, porque hay veces de que si uno no toma esa tentativa, la herramienta en lugar de ayudar, confunde, ¿no? A mí me ha pasado ya, ¿no? Cuando realmente no hace correcto el análisis de qué es lo que va pasando en cada una de las 6 M's, ¿no? Entonces, hay veces el efecto es otro, ¿no?
tengo causas y efectos que no coordinan. Y entonces ahí toda la gente se confunde, la gente no entiende y por pasar el punto dicen sí, sí, ya y van para adelante nomás, ¿no? O sea, lo último que usted ha dicho es totalmente valedero, o sea, eso es lo que hay que hacer. O sea, no hacerlo por la superficie, sino totalmente conciso, ¿no? Eso es lo que creo, y lo digo porque me ha pasado, ya me ha pasado. Eso es lo que quería decir. Gracias, Luis. ¿Alguna conclusión más final, Edwin? ¿Alguna conclusión final, Juan? Básicamente que de hecho en estricto en este camino de encontrar la raíz del problema vamos a encontrar varias causas, ¿no? Eh, eh, Casi siempre las más evidentes tienen que ver con un sistema, como usted dijo la otra vez, la planificación, ¿no? Pero sí hay que hacer, digamos que, como usted dijo, las preguntas correctas para llegar al problema principal y no invertir tiempo ni dinero en acciones que no van a solucionar ningún problema, ¿no? Totalmente válido, ingeniero, y gracias por la aclaración. Gracias, Juan. Finalmente, ¿alguna conclusión adicional, Yasmin? Es necesario también conocer bien la herramienta que vamos a aplicar, ¿no? Porque muchas veces aplicamos una herramienta que no la conocemos bien o que pensamos que es sencillo, por ejemplo, el tema de Ichikawa, ya lo hemos visto en otras clases también. Inicialmente comenzamos aplicando la herramienta sin conocerla bien, ¿no? Sin conocer que tenía que ir de la mano con lo que era Pareto, o sin conocer que Ishikawa también está ayudándonos en el tema de las 5 porqués, ¿no? Entonces es necesario conocer bien esta herramienta para saber cómo la vamos a trabajar y de esa manera tener los resultados que necesitamos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias entonces a todos. Continuamos en las clases el próximo lunes. Tengan un buen fin de semana. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, ingenieros. Gracias a ustedes.